El título del discurso especial que escucharemos esta mañana es el siguiente: Un mundo sin guerras es posible. Vamos a escuchar al hermano Julián Cámara. Un profesor adjunto de la Universidad del Sur de California dijo: no hace falta ser religioso para creer que el mundo se encamina a una catástrofe. ¿Creemos lo mismo? O como lo dijo también un general del ejército estadounidense en 1948, el nuestro es un mundo de gigantes en el campo nuclear, pero enanos en el campo de la ética o moralidad. Sabemos más de la guerra que de la paz, de matar que de vivir. Y estas palabras nos recuerdan o hay una observación muy práctica y entendible que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 8, versículo 9. Eclesiastés 8:9 dice: vi todo eso y me puse a reflexionar en todas las actividades que se han realizado bajo el sol, durante todo el tiempo, fíjense, durante todo el tiempo que el hombre ha dominado al hombre para su propio mal. Y esto es muy cierto. A pesar de todos los esfuerzos y de que todo el mundo desea la paz, al dejarse llevar por la forma en que el hombre ha dominado al hombre, no lo consigue. Al contrario, la historia de la humanidad ha sido marcada por guerras y violencia. Y como decía aquí, no tenemos que tener muchas estadísticas, sino sencillamente al ver las noticias, vemos guerra en Rusia y contra Ucrania, guerra en Israel, en la franja de Gaza, crímenes en la localidad y así por el estilo. Por eso el hombre ha dominado al hombre para su propio mal. Los esfuerzos de la humanidad para lograr la paz no han tenido buenos resultados. Y fíjense, en 1945, cuando se formó la Organización de las Naciones Unidas, ellos pensaban que este organismo era capaz de poder resolver tantos problemas mundiales, entre ellos la guerra. ¿Pero ha sido así? No, porque intereses particulares y las aspiraciones nacionalistas de sus propios países miembros han frustrado muchos de esos esfuerzos. Así que no lo han logrado. Ni los líderes mundiales, ni religiosos, ni organizaciones internacionales han podido lograr la paz. Un estudio indica que actualmente, la cuarta parte de la población vive en zonas de conflicto. Unos 2,000 millones de personas. Imagínense la cantidad, 2,000 millones de personas viven en zonas de conflictos. ¿Y cuántos más vivimos, aunque no vivimos en una zona de conflicto de guerra, pero sí en medio de la violencia y el crimen? ¿Por qué no se ha logrado la paz? ¿Será realmente posible vivir en medio de que ya no haya guerras? Durante esta consideración contestaremos esas dos preguntas. ¿Por qué es tan difícil lograr la paz? ¿Y será realmente posible encontrar el fin de las guerras? Vamos a ver. Primero vamos a ver cómo la Biblia explica el motivo por que la humanidad no ha podido conseguir o acabar con las guerras. Primero, los líderes humanos. ¿Por qué es posible que los líderes humanos no consigan traer la paz? Vamos a leer la Biblia. Leamos juntos lo que dice Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Y fíjense cómo el profeta, bajo inspiración de Jehová, indica claramente por qué los líderes humanos no han traído la paz. Jeremías 10, 23 dice: oh Jehová, yo sé muy bien que el ser humano, no es dueño de su camino. Al hombre que está andando ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos. ¿Qué significan estas palabras? Son muy claras. El ser humano no hemos sido creados con la finalidad de poder gobernarnos a nosotros mismos. No es posible. Nosotros no podemos lograrlo. Es igual que no fuimos creados para vivir bajo el mar o en el espacio. Así de sencillo es pensar. No hemos sido creados para gobernarnos a nosotros mismos. Y
aunque a las personas les cueste difícil entenderlo, es así de sencillo. Nuestra composición, como hemos sido creados por Jehová, no nos permite gobernarnos a nosotros mismos. Es por eso que mediante los líderes humanos no podremos conseguir la paz. Eso es, y la Biblia me lo menciona. Por lo tanto, aunque tengan tantos logros científicos y tecnológicos, no es posible. Miren, vamos a poner un ejemplo. En el siglo XX hubo de los avances más grandes que hubo en cuanto a la tecnología y científicos e industriales. Pero también en el siglo XX fueron las peores calamidades de la historia. ¿Qué nos enseña eso? Que Jeremías 10:23 es muy cierto. No hemos sido hechos para gobernarnos a nosotros mismos. Por eso también la Biblia, en el Salmo 146, 3 y 4, nos indica claramente, dice allí, no pongan su confianza en príncipes ni en ningún hombre. Con esa afirmación tan clara y tan evidente, es que el ser humano no hemos sido hechos para gobernarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la segunda razón por la cual la humanidad no ha podido conseguir la paz? La segunda está escrita aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así pues, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Qué dice al final? Porque todos, dice, habían pecado. Así que la segunda razón es muy clara también. Porque somos imperfectos. Así que la humanidad no ha podido acabar con las guerras ni traer la paz completa por eso mismo, porque somos imperfectos. Nos cuesta mucho ser pacíficos. Y esto está muy de acuerdo con la profecía bíblica de 2 Timoteo 3, del 1 al 4, cuando las características humanas del ser humano imperfecto da evidencia de que es egoísta, altivo, prepotente y así por el estilo, sin tener cariño natural. Por lo tanto, esa es otra de las razones por las cuales no es posible que el ser humano y la humanidad traiga la paz por completo o quite las guerras. Una tercera razón, vamos a leerla aquí en 1 de Juan, ahora vamos a leerla en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Quién es este maligno que escribe el apóstol Juan bajo inspiración? Bueno, el maligno no es otro sino Satanás el diablo, un ser espiritual que se rebeló contra Jehová Dios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se le adorara a él. Incorrectamente, es el principal enemigo de la paz, pero no está solo. Ha engañado a miles y millones de ángeles también y estos se han convertido como demonios y han traído tanta maldad. Así que, desde que fue expulsado Satanás el diablo en 1914 de los cielos, desde entonces ha causado graves problemas a la humanidad, entre ellos las guerras. Por eso dice Apocalipsis 6:4. Mire, vamos a leerlo juntos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, con relación al cabalgar de un jinete. Apocalipsis 6:4 dice, y salió otro caballo de color de fuego. A su jinete se le concedió, ¿qué cosa? Quitar la paz de la tierra para que sus habitantes se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Y esto es muy cierto, ¿verdad? El cumplimiento de esta profecía bíblica se ha visto más desde 1914 acá. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y los conflictos actuales han demostrado esto. Fíjense, desde 1914 en adelante, más de 100 millones de personas han muerto en guerras. 100 millones de personas. Porque el diablo ha bajado, porque tiene mucha furia. Y muchos de esos millones de personas aún están heridas por esas guerras. ¿Qué nos indica todo esto? Vimos el problema tan grande de que existen guerras, falta de paz, crímenes, odio y así por el estilo. Vemos las razones por las cuales
el ser humano apartado de Jehová no lo puede lograr, porque no tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo, somos imperfectos y Satanás, el diablo, ha traído tantos y tantos problemas. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? ¿O cuál es la esperanza que tenemos? ¿Qué esperanza sí existe? Como vimos el tema del discurso, las guerras sí se acabarán pronto, sí es posible, y lo predicamos a otras personas. ¿Cuál es la esperanza que tenemos segura, confiable? Leamos juntos lo que dice el Salmo 37, 10 y 11, con relación a esa esperanza que tenemos todos. Salmo 37, versículos 10 y 11. Dice así: solo un poco más, y los malvados ya no existirán. Mirarás a donde estaban y ya no estarán allí. Pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz. Estas palabras que constantemente les decimos a las personas fueron inspiradas por Jehová al rey David, para que él viera cómo la vida en el futuro, bajo un reinado justo, existiría, en medio de paz y prosperidad. Pero si analizamos un poquito más este texto, el rey David lo escribe bajo inspiración, pero pensando también en un cumplimiento inicial. Este cumplimiento fue durante el reinado de Salomón. Cuando Salomón fue fiel, fue obediente a Jehová, la bendición de Jehová estuvo allí en Israel. Fíjense lo que dice en el primer libro de las Crónicas, capítulo 22, versículo 9. Dice: mira, vas a tener un hijo, que será un hombre de paz, y lo haré descansar de todos los enemigos que lo rodean, pues su nombre será Salomón, y durante sus días le daré a Israel paz y tranquilidad. Estas palabras se cumplieron cuando Salomón fue honrado, fiel y obediente. Ahora, pero también tiene un cumplimiento futuro mucho mayor que en aquel entonces. Porque Jesucristo en Mateo 5:5 hace referencia al Salmos 37:11, cuando indica que los que obedezcan a Jehová vivirán en paz. Esto existirá. Si se cumplió en el tiempo de Salomón cuando fueron obedientes, también vendrá en el futuro y tenemos la seguridad de que así va a ser. Así que Jehová ha establecido un reino en el cual se lo ha dado a Cristo para que gobierne desde los cielos y que eliminará por completo toda la maldad y los obstáculos que existen para impedir la paz. ¿Cuáles entonces serán? Si de igual manera hubo 3 razones por las cuales el ser humano no puede traer la paz, pero Jehová mediante su gobierno sí lo traerá. Vamos a ver una de ellas. Vamos a ver Isaías, ahora proféticamente hablando. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7 dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará en sus manos. Se le llamará por nombre Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La expansión de su gobierno y la paz no tendrá fin, y en el trono de David y en su reino, para establecerlo firmemente y sostenerlo con la justicia y la rectitud, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos lo hará realidad. Por lo tanto, esa es la promesa de parte de Jehová. Jehová ha elegido a Jesucristo como el príncipe de paz, y él traerá la paz pronto a toda la humanidad bajo el reino de Dios. Su gobierno no tendrá fin. El profeta Daniel también lo confirma este hecho en Daniel 2:44, donde dice que este reino, el reino de Dios, hará añicos y pondrá fin a todos los demás y será el único que permanecerá para siempre. Por lo tanto, esa es la confianza que tenemos. Los líderes humanos serán reemplazados por un líder perfecto, Jesucristo, bajo el reino de Dios. Vamos a ver la segunda razón.
Leamos Apocalipsis 22, 1 y 2. Apocalipsis 22, 1 y 2. Dice, entonces él me mostró un río de agua, de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. En las dos orillas del río había árboles de vida que producían 12 cosechas y que daban fruto cada mes. Las hojas de los árboles eran para curar a las naciones. Así que bajo el reino de Dios, los humanos que pasemos al nuevo mundo podremos llegar a ser perfectos, libres del pecado heredado. Por eso dice allí Apocalipsis que árboles de vida, curación para las naciones. Esta curación significa que el pecado desaparecerá y las personas podremos conseguir vida perfecta. Entonces, un líder perfecto, personas perfectas bajo el gobierno de Dios, en un mundo de paz. ¿Qué otra razón tenemos para decir que pronto el reino de Dios traerá paz y quitará las guerras? Lo que dice otra vez el Apocalipsis, otra profecía que pronto se cumplirá en su capítulo 20, versículos del 1 al 3. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Y vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Atrapó al gran dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, donde lo encerró y selló la entrada para que no volviera a engañar a las naciones, hasta que se terminaran los 1000 años. Después de eso tiene que ser liberado por un poco de tiempo. La influencia de Satanás, el diablo, ya no existirá en la humanidad. Eso da evidencia clara que el reino de Dios traerá la paz. Satanás tendrá que presenciar primero el fin de toda su organización que existe aquí en la tierra, para después Jesucristo, el ángel que tiene la llave del abismo, lo encerrará allí para que no tenga ninguna influencia más. Pero eso significa que en este instante ya no podemos disfrutar de paz de parte de Jehová. No es así, porque aún en medio de este mundo caótico y de tantos problemas podemos disfrutar de paz. Sabemos que la paz permanente y completa vendrá dentro de poco bajo el gobierno de Dios. Pero ahora la podemos disfrutar. ¿Cómo es eso? Bueno, la profecía bíblica indica eso, de que millones de personas iremos a la adoración verdadera para disfrutar de paz actual. Miren, leamos juntos lo que dice Miqueas, capítulo 4, versículos 2 y 3. Miqueas 4, 2 y 3. Dice, y en la parte final de los días, o sea, en nuestro tiempo, durante los últimos días, la montaña de la casa de Jehová, desde el versículo 1, será firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas y será elevada por encima de las colinas, y a ella afluirán pueblos. Y muchas naciones irán y dirán, vamos, subamos a la montaña de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros andaremos en sus sendas, porque la ley saldrá de Sión y la palabra de Jehová de Jerusalén. Él será juez entre muchos pueblos y resolverá los asuntos con relación a poderosas naciones lejanas. Convertirán sus espadas en arados, sus lanzas en podaderas. Las naciones no alzarán la espada unas con otras, ni aprenderán más a hacer la guerra. Por lo tanto, la profecía indica muy claramente que en nuestros días Jehová está reuniendo a una gran muchedumbre de personas y entrenándolas bajo el gobierno de Dios. Aunque el mundo está dividido, podemos nosotros disfrutar de paz y no aprender más la guerra. Convivir como seres humanos que tenemos la misma intención de adorar a nuestro Dios Jehová. Y aunque el sistema de costes está inmerso a muchas situaciones muy difíciles, podemos disfrutar de paz en nuestros días. ¿Cómo es eso? Bueno, lo podremos lograr cuando disfrutamos de esta paz entre personas de diferentes naciones. Miren, veamos la imagen número 1 con relación a esto. La imagen número 1 nos enseña eso, donde pronto, ¿verdad?, podremos disfrutar de paz entre muchas personas.
donde disfrutaremos esto en el futuro próximo. El diablo ya no tendrá influencia y nosotros tendremos la posibilidad, la perspectiva de poder vivir en paz en medio del reino de Dios. Si nosotros seguimos aprendiendo acerca de esto, podremos disfrutar de la confirmación de la realidad del gobierno de Jehová. Gracias por la imagen. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Aparte de ir a la adoración verdadera como lo estamos actualmente efectuando. Bueno, también tenemos que esforzarnos para que nuestra personalidad quepa dentro de las normas de Jehová Dios. Miren, leamos juntos lo que dice el Salmo, capítulo 29, versículo 11. Salmo 29, 11. Dice así: Jehová le dará fuerzas a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo. ¿Con qué cosa? Con paz. Y esto lo podremos disfrutar desde ahora, porque al vivir en medio del pueblo de Dios, podremos disfrutar que aunque seamos de diferentes naciones, lenguas, etnias, no importa, podremos disfrutar de verdadera paz al estar en el pueblo de Jehová. Y las asambleas internacionales son una clara evidencia de ello. Tal vez lo hemos disfrutado en alguna ocasión. O en otros lugares donde hemos visto que hermanos y hermanas, aunque prediquen en otros idiomas, estamos unidos en el pueblo de Jehová, disfrutando de paz. La imagen número 2 nos enseña eso. ¿Cómo es posible? Aplicamos lo que dice la Biblia en Hechos 10, 34 y 35, que Dios no es parcial, sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea la nación en la que estamos. Y ahí se ve diferentes personas de diferentes nacionalidades, pero unidos en el mismo fin de adorar a nuestro Dios Jehová y vivir en paz. Gracias por la imagen. Ahora, ¿es posible lograrla aún en medio de tantas situaciones difíciles? Miren, hay una experiencia que nos demuestra esto. La atalaya del 2001, enero del 2001, se curan las heridas de guerra. Nos hablan de dos hombres que vivían en bandos diferentes. Uno era Gabriel y otro Daniel. Gabriel se crió en un hogar religioso, pero a los 19 años se enlistó en el servicio militar. Durante 13 meses estuvo en las batallas más encarnizadas. Dice que en una ocasión su general le dijo: recuerdo una ocasión en particular en la que el comandante nos dijo que esa noche nos atacarían. Estábamos tan nerviosos que disparábamos el mortero toda la noche. Mi intención era matar a tantos como pudiera y luego, al igual que muchos de mis amigos, deseaba morir como mártir. Con el tiempo él se decepcionó, se desilusionó, viajó a Europa, pero no dejaba de preguntarle a Dios: ¿por qué la vida era tan difícil si los problemas eran un castigo divino? Con el tiempo conoció a los testigos de Jehová, le dieron las razones bíblicas de por qué estamos viviendo como estamos viviendo en tantas dificultades, aprendió de la Biblia y pudo estar contento de la verdad que estaba conociendo. Dice, la Biblia brindó consuelo y paz a ese atribulado corazón. Poco a poco sanaron incluso sus heridas emocionales más profundas. Y entonces conoció a Daniel. Y aunque no sabía que era del otro bando, ya había cambiado. Cuando conoció a Daniel y supo su experiencia, él supo que él estaba en el otro bando de la guerra. Cuando tenía 18 años, Daniel fue a la guerra y participó en la misma guerra que Gabriel, pero en diferente contienda, en diferente bando. Dice que en una ocasión él iba en el tanque, Daniel iba en un tanque de guerra, conducía, pero fue el impacto tan fuerte de proyectil que ocasionó la muerte de sus compañeros y él resultó gravemente herido y capturado, hospitalizado en un campo de prisioneros. Fue deportado a un país y en una ocasión dijo Daniel: ayúdame, le dijo a Dios, ayúdame por favor si es que existes. Con el tiempo fue a Europa, ahí conoció a los testigos de Jehová y ahora Daniel y Gabriel son buenos amigos. ¿Por qué motivo?
si antes estaban en bandos contrarios? Ellos explican: mi amor a Jehová y el conocimiento bíblico me han ayudado a tener la misma perspectiva que él en cuanto a estos asuntos. Daniel ya no es mi enemigo. Dice, hace algunos años no hubiera dudado en matarlo, pero ahora la Biblia me ha enseñado el polo opuesto, a estar dispuesto a morir por él. ¿Qué nos enseña esa experiencia? Que sí es posible vivir en paz ahora, aun cuando estamos en medio de tantos problemas. Gracias al reino de Dios, pronto tantos problemas que existen de crimen, guerra, violencia y así por el estilo serán cosas del pasado. Miren la bella promesa que nos da la Biblia aquí en el Salmo 46. Salmo 46, versículos 8 y 9. Salmo 46, 8 y 9 dice: vengan y sean testigos de las actividades de Jehová, que ha hecho cosas asombrosas en la tierra. ¿Cuáles son las cosas asombrosas que hace Jehová y que pronto lo logrará por completo? Dice él, acaba con las guerras por toda la tierra, rompe el arco y le destroza la lanza, quema los carros militares en el fuego. Qué bonita esperanza, ¿verdad? Y sabemos que aún en medio de tantas guerras podemos vivir en un paraíso espiritual con nuestros hermanos para vivir en paz. Estamos viviendo en la conclusión del sistema de cosas. Pronto todas estas cosas serán del pasado. Cuando llegue el fin, todos los enemigos de la paz serán eliminados. Así que a cada persona que han venido a esta reunión en particular para escuchar este discurso, le seguimos animando y le seguimos invitando a que aprendan más sobre cómo vivir en paz ahora y cómo la promesa bíblica es una realidad para nosotros. Pronto el mundo estará lleno de paz y disfrutaremos de paz de parte de nuestro Dios Jehová. Miren también qué bonitas palabras nos cita aquí. Vamos a leer juntos lo que dice el Salmo. Vamos a leer juntos el Salmo, capítulo Salmo 32, 17 y 18. Miren la promesa de parte de Jehová. Salmo 32, 17 y 18. Perdón, es Isaías, perdón. Isaías 32, 17 y 18. Miren cómo el profeta otra vez vuelve a confirmar el hecho de que Jehová traerá paz para toda la humanidad. Isaías 32, 17 y 18 dice, y el resultado de la verdadera rectitud será paz, y el fruto de la verdadera rectitud será tranquilidad y seguridad permanentes. Mi pueblo vivirá en un lugar pacífico y en hogares seguros y lugares de descanso tranquilos. Tenemos la oportunidad de creer en esta promesa y beneficiarnos de ella. ¿Cómo? Adquiriendo conocimiento exacto de la palabra de Dios. Vamos a ver el siguiente video, que nos enseña cómo podemos seguir adquiriendo conocimiento y fortaleciendo nuestra fe en las bellas promesas de parte de Jehová. Enseña cómo podemos ofrecer cursos interactivos de la Biblia. Este conocimiento a todos nos convencerá de que Jehová es la fuente de la verdadera paz. Hoy es el momento para que conozcamos mejor a nuestro Dios Jehová y que podamos fortalecer nuestra fe en Él y que pronto Él traerá bajo el gobierno de Dios en manos de Cristo la paz que durará para siempre. Si lo hacemos, sentiremos paz para siempre en nuestro corazón. Podemos decir por último, como dice el salmista en el Salmo 4:8, me acostaré y dormiré en paz, porque solo tú, oh Jehová, haces que viva seguro. Que sigamos mostrando verdadera confianza en nuestro Dios, fortaleciendo nuestra fe en Él y ayudando a más personas a que conozcan del Dios de la paz, nuestro Padre Jehová. Pues estamos agradecidos a Jehová que nos da información de ese tipo porque nos permite tener una esperanza ya muy segura y muy cercana. Apreciamos la asistencia de todas las personas que nos acompañaron hoy, que recibieron alguna invitación, y tengan la seguridad de que cada semana podrán escuchar discursos con diferentes temas, pero dirigidos siempre a la esperanza que Dios nos da.
Agradecemos también al hermano Julián Cámara por presentarnos este tema tan interesante de manera animada y a todos los asistentes por su atención. Vamos ahora a continuar con nuestra reunión y vamos a prestar atención al estudio de la atalaya. Vamos a invitar al hermano Gerardo Torres. Bien, vamos a continuar, hermanos, con nuestra reunión. Vamos a hacerlo entonando una canción. Vamos a invitarlos a ponerse de pie para entonar la canción número 87. Lleva el tema Ven a recibir ánimo. Vamos a iniciar nuestra reunión. Pues si usted trae su revista ahí a la mano, vamos a abrirla por favor en la página número 8. Ahí encuentra el artículo de estudio número 29. Este lleva como tema, ¿cómo dar buenos consejos? Y el texto temático que se ha elegido para esta ocasión, para el análisis que tendremos a continuación, es el del Salmo 32:8, donde leemos, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Pues bueno, la expresión muy clara, ¿verdad? El interés que tiene Jehová también en este asunto. El tema, hermanos, nos refiere a cómo dar un consejo para que sea bueno y útil. Así que vamos a aprender muchas cosas muy buenas seguramente el día de hoy. Vamos a invitar a nuestro hermano Jairo Alonso para que él lea los párrafos y después hacemos la pregunta. A algunas personas les resulta fácil dar consejos, mientras que a otras les resulta difícil y se sienten incómodas. Sea cual sea nuestro caso, todos tenemos que aconsejar a otros de vez en cuando. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el amor identificaría a sus verdaderos discípulos, y una manera de demostrar que amamos a nuestros hermanos es dándoles un consejo cuando lo necesiten. La palabra de Dios dice que de un consejo sincero nace una dulce amistad. Muy bien, gracias hermano. Hacemos la pregunta para este párrafo y recuerde hermanos, también podemos usar los textos bíblicos que aparecen en los párrafos para enriquecer aún más nuestro estudio. La pregunta para este párrafo 1, hermanos, es la siguiente. ¿Quiénes tienen que aconsejar a otros y por qué? Muy bien, muchas gracias hermanos. A ver, vamos allá a la sala auxiliar, hay una manita levantada. Y escuchar quiénes tienen que aconsejar a otros y por qué. Todos nos ponemos a hacer. Gracias, muy bien, todos, ¿verdad? Todos lo podemos hacer. Hermana Gamboa, por favor. Y sí, resulte difícil a algunos, ¿verdad? Tomar ese momento para aconsejar a otros. Pero ahí podemos seguir el ejemplo de Jesús. En Juan 13:35 nos dijo que el amor va a identificar a sus verdaderos discípulos. Entonces ese amor que sentimos con nuestros hermanos nos va a ayudar. Y una manera también es, como dice Proverbios 27:9, la palabra de Dios sí dice que de un buen consejo sincero nace una dulce amistad. Entonces todos podemos dar un buen consejo. Muy bien, muchas gracias, hermana. Pues tenemos una muy buena razón, ¿verdad? Para hacerlo. Aquí, hermanita Melanie, por favor. Sí, una manera en la que demostramos ese amor que nos identificaría como sus verdaderos discípulos es cuando aconsejamos a los demás, ya que así reflejamos un interés genuino por el bienestar espiritual de nuestros hermanos y demostramos que realmente queremos lo mejor para ellos. Correcto, muy bien. Gracias, hermanos. Gracias por sus comentarios. Vamos a leer el párrafo siguiente, hermanos. Párrafo número 2. En especial, los ancianos tienen que saber cómo dar buenos consejos, pues Jehová y Jesús les han encargado la responsabilidad de pastorear a la congregación. ¿Cómo cumplen con esa labor? Una manera es presentando discursos que contienen consejos basados en la Biblia. Otra forma es aconsejando individualmente a cada oveja de la congregación, incluidas aquellas que se han alejado del rebaño. ¿Cómo pueden los ancianos, de hecho todos nosotros, dar un buen consejo cuando sea necesario?
Gracias, Jairo. Vamos a hacer la pregunta, párrafo 2. ¿Qué tienen que saber hacer los ancianos y por qué? Aquí también podemos utilizar el recuadro que aparece ahí en la página número 9, que lleva el tema cómo dar consejos en las reuniones de entre semana. Pero la pregunta es, ¿qué tienen que hacer los ancianos y por qué? Muy bien, ahí atrás Jeremy, por favor. Bueno, los ancianos deben dar consejos con habilidad, porque Jehová y Jesús los han encargado de cuidar el rebaño, y no se trata solo de dar discursos públicos y ya, sino también de ayudar individualmente a cada hermano, incluso a los que se han alejado, y para hacerlo bien necesitan amor, paciencia y el tacto que enseñó Jesús. Gracias, Jeremy. Hermanita Ramos, Anita, por favor, hermana Anita. Sí, es un mandato de mismo la palabra de Dios, ¿verdad? El libro de Primera de Pedro, dice que debemos, dice ahí, 5, 2 y 3, dice, pastorear en el rebaño de Dios que está a su cuidado, sirviendo de superintendentes, no lo hagan por obligación, sino de buena gana ante Dios. Tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas. Entonces, como vemos aquí, es un mandato de Jehová que los ancianos deben de mostrar amor y deben dar consejos según lo necesite cada uno de nosotros. Muy bien, gracias. Correcto. Hermanita Cámara. Sí, otra forma en que los ancianos nos aconsejan es como lo muestra la imagen. Ahí se ve una reunión de entre semana, los hermanos todos tenemos el privilegio de dar discursos y tratar de exponer la información de una manera que beneficie a todos, pero ellos después de felicitarnos también nos pueden aconsejar, porque el consejo no es solamente para la persona que dio la asignación, sino para toda la congregación y en nuestra predicación es de mucha utilidad. Muy bien, gracias. Hermana Juanita, por favor. Sí, gracias. En la guía hay un programa que se llama Necesidades Locales. Entonces los hermanos cuando ven la necesidad que tiene la congregación, los hermanos hábiles pues se tienen que preparar con un discurso especial, ¿verdad? Para esa necesidad, ya sea cuando se llegue temprano o que se nos dé una sugerencia, ¿verdad? De el aseo. Ahí los hermanos van viendo la necesidad y entonces esa necesidad es muy bonita porque ahí se pueden los hermanos dar un buen consejo. Muy bien, gracias, hermana. Correcto. Hermana Alvarado. Bueno, también se dan buenos consejos entre semana por las asignaciones que se presentan, ¿verdad? Mientras el estudiante desarrolla su intervención, el presidente se fija en cómo se está poniendo en práctica la lección indicada que se le dio a esa asignación. Entonces, ya cuando él termina, pues el primero lo felicita con sinceridad, pero también con tacto le da un consejo en aspectos en concreto de la lección indicada para que él mejore, ¿verdad? Pero también esos consejos le sirven a toda la congregación. Muy bien. Muchas gracias, hermanos, por abarcar toda esta información. Vamos a pasar al párrafo siguiente, por favor. Podemos aprender mucho sobre cómo dar buenos consejos, fijándonos en el ejemplo de algunos personajes de la Biblia. El mejor ejemplo de todos es el de Jesús, a quien la Biblia llama maravilloso consejero. En este artículo veremos qué hacer cuando alguien nos pide un consejo y qué hacer cuando tenemos que dar un consejo sin que nos lo pidan. También hablaremos de lo importante que es dar un consejo en el momento adecuado y de la manera adecuada. Muy bien, gracias, hermano Alonso. La pregunta para el párrafo número 3, hermanos, ¿cómo podemos aprender a dar buenos consejos? Vamos a leer primero lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Por favor, vamos a invitar a un lector aquí. A ver, hermana Aide, por favor. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará en sus manos, se le llamará por nombre Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Muy bien. ¿Cómo podemos aprender a dar un buen consejo? La pregunta que aparece aquí en el párrafo. Abraham, vamos a escuchar a Abraham.
Podemos aprender fijándonos en el ejemplo de algunos personajes de la Biblia, como por ejemplo en el de Jesús, a quien la Biblia llama maravilloso consejero. Muy bien, gracias, Abraham. Ahí está un excelente ejemplo. Hermana Ramos, por favor. Si nos vamos a fijar en el ejemplo de Jesús, porque él sabía qué decir, ya que sus consejos siempre eran adecuados, basados en la sabiduría de Jehová, no en la propia. Por eso le dijo a sus discípulos que las cosas que yo les digo no son ideas mías. Gracias, hermana. Ahí está un ejemplo, ¿verdad? De cómo daba su consejo Jesús. Ahí estamos viendo también el recuadro, sigan el ejemplo de Jesús cuando damos consejo, ¿verdad? Hermana Victoria, por favor. Sí, precisamente ahí bajo lo de que Jesús sabía qué decir, nuestra lección sería que aunque tengamos mucha experiencia de vida o hayamos hecho alguna actividad parecida a la que queremos dar un consejo, no basar nuestras palabras a esa experiencia, sino a lo que hemos aprendido de la palabra de Jehová. Muy bien, gracias. Hermana Claudia. Sí, hermano, otra razón es porque Jesús es la persona que Dios asignó como este consejero. En Juan 6:68 dice que Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes dichos de vida eterna. Entonces vemos que no hay mejor consejero que Jesucristo, nuestro ejemplo también. Gracias, hermana. Ahí atrás, hermana de Gamboa. A mí me gusta el ejemplo de Jesús, imitarlo, porque él aquí en el puntito 1 dice, Jesús sabía qué decir, pero lo que me gusta a mí es que él decía, no son ideas mías, no son de mi Padre. Entonces, cuando yo pueda dar un consejo a alguien, pues me voy a guiar precisamente en los buenos ejemplos de la Biblia y principalmente en la palabra de Dios. Muy bien. Gracias, hermana, por usar el recuadro. Edith. Sí, gracias. También el recuadro menciona que Jesús sabía aconsejar con tacto. En incontables veces les decía a sus discípulos que fueran más humildes, pero siempre se los dijo con calma y con respeto, y eso nos deja un gran ejemplo a nosotros. Muy bien, excelente. Ahí atrás, hermano González. Gracias, hermano. El broadcasting de este mes nos ayudó a ver que todos necesitamos consuelo, que todos tenemos la necesidad de cariño y que podemos darlo, y puso algunos ejemplos. Y por ejemplo, el Señor Jesús en Mateo 11:29 dice, ahí dice él, vengan a mí todos los que están cansados, porque su yugo es suave y su carga es ligera. Entonces, cuando uno recibe un consejo con esas características, indudablemente que recobra el alivio, el ánimo, y eso es lo que todos como cristianos o siervos de Jehová ocupamos. Muy bien. Pues ahí demuestra nuestro Señor Jesucristo ese maravilloso consejero que es. ¿Qué veremos en este artículo, hermanos? Hermana de Rodríguez, por favor. Sí, vamos a ver qué hacer cuando alguien nos pide un consejo. También cuando tenemos que dar un consejo sin que nos lo pidan. Y también lo importante que es dar un consejo en el momento adecuado y de la manera adecuada. Muy bien, gracias, hermana. Pues vamos a entrar en materia con estos temas. Cuando alguien nos pide un consejo, párrafo número 4, por favor. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer cuando alguien nos pide un consejo? Quizás nos sintamos halagados y queramos darle una respuesta enseguida, pero es preferible que antes nos preguntemos, ¿sé lo suficiente sobre este tema como para darle un buen consejo? A veces lo mejor que podemos hacer es ayudarlo a encontrar a alguien que pueda aconsejarlo mejor que nosotros. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que un buen amigo tiene una enfermedad grave. Un día nos dice que ha estado investigando sobre los distintos tratamientos disponibles y nos pregunta cuál nos parece mejor. Quizás tengamos muy claro lo que nosotros haríamos,
Pero si no somos médicos o no tenemos la debida formación para tratar esa enfermedad, lo mejor que podemos hacer es ayudar a nuestro amigo a encontrar a alguien que sí esté preparado. Muy bien. Pregunta para estos dos párrafos, hermanos. ¿Qué deberíamos preguntarnos cuando alguien nos pide un consejo? Ponga un ejemplo. Gracias. Hermana Martínez. Cuando alguien nos pide un consejo, dice que nos sentimos bien porque nos están tomando en cuenta para dar nuestra opinión. Pero, ¿qué podemos nosotros preguntarnos antes de dar una respuesta? Dice, ¿sé lo suficiente sobre ese tema como para dar un buen consejo? Si no es así, si somos honrados con nosotros mismos, la mejor manera de ayudarlo es encontrar a alguien que pueda darle un consejo mejor que el nuestro. Y con el ejemplo de un amigo que nos pone ahí, que un amigo tiene una enfermedad grave y quizás nos diga, oye, ¿cómo ves? Mira, he encontrado estos tratamientos, ¿cuál crees que me convenga? Dice, quizás nosotros sepamos cuál nos convendría a nosotros, pero no para él. Entonces, nosotros no somos doctores, ni somos estamos como informados sobre la enfermedad de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Dice, vamos nosotros a recomendarle que busque a alguien que esté mejor preparado para ayudarlo en su tratamiento. Muy bien. Gracias, hermana. Buen ejemplo, ¿verdad? Para ubicarnos en ese sentido, ¿verdad? También. Vamos a leer el párrafo 6. Puede que a veces pensemos que sí conocemos lo suficiente un tema como para darle un consejo a alguien. Aún así, tal vez decidamos esperar un poco antes de darle una respuesta. ¿Por qué? Porque, como dice Proverbios 15:28, el corazón del justo medita antes de responder. Por eso, aunque creamos que sabemos la respuesta, es conveniente que dediquemos tiempo a investigar, orar y meditar. Así será más probable que el consejo que demos concuerde con el punto de vista de Jehová. Veamos lo que le pasó al profeta Natán. Muy bien. ¿Por qué quizás decidamos esperar antes de dar un consejo? Muy bien, gracias. Saraí. Sí, en Proverbios 15:28 nos menciona que el corazón del justo medita antes de responder. Entonces, aunque pensemos que conocemos bien sobre el tema para dar un consejo, a veces es mejor esperar para así investigar, orar y poder meditar y dar el consejo que concuerde con el punto de vista de Jehová. Muy bien. Gracias, Saraí. Correcto, ¿verdad? También eso es algo importante que vamos a recordar. Párrafo siguiente, hermanos, por favor. Cuando el rey David le dijo a Natán que quería construir un templo para Jehová, el profeta enseguida le contestó que le parecía una buena idea. Pero Jehová no quería que David construyera el templo. Y es que Natán tendría que haberle consultado a Jehová antes de dar su opinión. Este relato nos enseña que cuando alguien nos pide un consejo, es bueno que seamos lentos para hablar. Correcto. Dice la pregunta, ¿qué nos enseña el ejemplo de Natán? Muy bien, gracias. A ver, hermana de León, por favor. Sí, aquí dice que David le consultó a Natán que quería construir un templo para Jehová. Y Natán le dijo pues que le parece una buena idea. Pero Natán no consultó a Jehová, no tenía el punto de vista de Jehová. Entonces, él tendría que haber consultado antes de dar su opinión. ¿Qué nos enseña? Pues que cuando alguien nos pide un consejo, es bueno que seamos lentos para hablar o pensar antes de hablar. Gracias, hermana. Bien. Allá atrás, Marco. Por favor. Y podemos pensar en todo lo que conllevaba esa situación. Porque, por ejemplo, David se lo dice a Natán, Natán le dice que sí, y David, yo me lo imagino que toda la noche pensando,
Qué bueno que ya lo autorizado, ¿verdad? De parte de Jehová, del profeta de Jehová, ¿verdad? Entonces toda esa ilusión la pudo haber tenido, ¿verdad? Ahora, en el caso de Natán, como el profeta de Jehová, su palabra, al tener que retractarse, ¿verdad? Jehová le dice, ¿sabes qué? Ve y dile a David que no va a ser él. Entonces, todas esas situaciones se las pudo haber evitado Natán si hubiera consultado antes a Jehová. Gracias. Hermana Mirtala. Y algo interesante es que David no deseaba nada malo y el consejo que le dio a Natán, pues tampoco parecía ser malo, ¿verdad? Quería hacer algo bueno para Jehová y Natán inmediatamente le dijo, sí, lo que deseas está bien. Sin embargo, Jehová le manda a decir lo contrario, dice, dile a mi siervo David, no serás tú quien me construya la casa en la que voy a morar. Entonces el punto de vista de Jehová era distinto, aunque la intención de Natán era buena. Gracias, hermana. Muy bien. Correcto. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Vamos a pasar al párrafo 8, por favor. ¿Cuál es otra razón para tener cuidado al aconsejar a alguien? Que si debido a nuestro consejo alguien toma una decisión que trae consecuencias negativas, podríamos ser en parte responsables. Así que conviene pensarlo muy bien antes de dar cualquier consejo. Bien, ¿cuál es otra razón para tener cuidado al dar consejo? Gracias. Hermana Raquel, ahí atrás. Y es que si aconsejamos a un hermano y toma una decisión debido a nuestro consejo y esa decisión trae consecuencias, pues nosotros seríamos seríamos responsables, ¿verdad? Por eso antes de dar un consejo deberíamos de pensar antes de dar. Muy bien. Interesante, ¿verdad? También. Importantes lecciones que estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, con relación a dar consejo, o más bien cuando alguien nos pide un consejo, ¿verdad? Hermana Claudia. Hoy es muy común que en el mundo que pide consejos, ¿verdad? Y la gente obedece sin saber las consecuencias. Conozco el caso de una persona diabética, le iba tratándose su pie y una persona fue y le dijo, ponte sal y se te acaba. Y el resultado fue que perdió la pierna. Entonces, es muy cierto, Jehová quiere que nosotros seamos obedientes a nuestro mayor consejero Jesús y tener cuidado cuando damos algún consejo, ya no solo de índole espiritual, ¿verdad? Que esos son importantes, muy, muy importantes, pero también en la vida cotidiana alguien nos puede dar un consejo sin querer y nos perjudica la vida. Gracias, hermana. Bien, ahora vamos a ver otro lado, ¿verdad? Dice, cuando tenemos que dar un consejo sin que nos lo pidan. Párrafo número 9, por favor. En ocasiones, los ancianos tienen que tomar la iniciativa y aconsejar a un hermano que ha dado un paso en falso, como dice Gálatas 6:1. Una nota de estudio de este versículo explica que aquí se está hablando de una persona que va por mal camino, aunque puede que todavía no haya caído en un pecado grave. El objetivo de los ancianos es ayudar a seguir andando por el camino que lleva a la vida eterna. Ahora bien, lo primero que deben hacer es asegurarse de que el hermano realmente ha dado un paso en falso y que no se trata de un asunto de decisión personal. A fin de cuentas, Jehová nos ha dado a todos la libertad de tomar determinadas decisiones basándonos en nuestra conciencia. Pero, si los ancianos ven que de verdad ha dado un paso en falso, ¿cuál es la mejor manera de aconsejarlo? Bien, gracias. Vamos a leer Gálatas 6:1, hermanos, por favor. Muy bien. Hermana Luna, por favor, de este lado. Hermanos, aun si un hombre da un paso en falso sin darse cuenta, ustedes, los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de corregir al hombre con espíritu apacible, pero que cada uno se vigile a sí mismo para que no sea tentado también. Muy bien, gracias. ¿De qué deben asegurarse los ancianos antes de de aconsejar a un hermano? Muy bien, gracias. Aarón.
Bueno, primeramente recordemos que el objetivo de los ancianos es ayudar a seguir andando por el camino que lleva a la vida eterna. Ese es el principal objetivo. Y ellos deben de asegurarse primeramente que el hermano realmente haya dado un paso en falso y que no se trate de un asunto de decisión personal. Gracias, Aarón. Bien. Perdón, pensé que había otra mano ahí atrás. Martín. Sí, es importante, hermano, tomar en cuenta este consejo porque estamos hablando de las ovejas de Jehová. Entonces, si por causa de nosotros ellas pierden el gozo o hasta dejan de servir a Jehová en un caso más extremo, pues, ¿cómo nos va a ver Jehová? Correcto, gracias. Hermano Martínez. Bueno, el párrafo dice que alguien puede dar un paso en falso, pero no necesariamente tiene que ser un pecado grave. Tal vez el anciano visualice a alguien que por ciertas acciones va encaminado a meterse en dificultades. Entonces, antes de que eso suceda, el anciano, el objetivo es mantenerlo, ayudarle a que se mantenga en el camino. Entonces, puede darle un consejo, aunque el hermano o la hermana no lo solicite, pero el anciano visualiza por anticipado el peligro en el que se puede meter y es ahí donde entra el punto de dar consejos y que no lo pide. Muy bien. Sí, ¿verdad? Gracias. Recuerden, estamos viendo el subtema, dar un consejo sin que nos lo pidan, ¿verdad? Y queremos que sea un buen consejo y útil, ¿verdad? También. Entonces, ahí hay que meditar, ¿verdad? En este asunto, ¿verdad? Vamos a seguir aprendiendo. Vamos a ver el párrafo siguiente. No es fácil para los ancianos darle un consejo a alguien que no se lo ha pedido. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo que una persona podría dar un paso en falso sin darse cuenta y, por tanto, no ser consciente de que necesita un consejo. Así que, antes de aconsejarla, los ancianos deben hacer varias cosas para que le resulte más fácil aceptar el consejo. Pongamos un ejemplo. Antes de plantar las semillas en un terreno que está duro, el agricultor primero tiene que arar la tierra para ablandarla y prepararla para que las semillas puedan crecer. Después siembra las semillas y por último las riega. De manera parecida, antes de dar un consejo que no le han pedido, un anciano tiene que preparar el terreno. Para empezar, será más fácil que el hermano acepte ese consejo si el anciano ya tiene la reputación de ser cariñoso y amable. Entonces, cuando el anciano vea que es el momento adecuado, puede decirle que, como lo aprecia y se preocupa por él, le gustaría hablarle de una cosa. Durante la conversación, el anciano puede seguir ablandando el terreno, reconociendo que todos cometemos errores y necesitamos que nos aconsejen de vez en cuando. Con mucho tacto y respeto, le mostrará claramente con la Biblia cuál es el paso en falso que ha dado. Una vez que el hermano se dé cuenta de su error, el anciano plantará la semilla, explicándole de manera sencilla lo que tiene que hacer para corregirlo. Por último, regará la semilla felicitando al hermano por las cosas que está haciendo bien y orando con él. Muy bien, gracias. Vamos a hacer la pregunta para estos 3 párrafos, hermanos. Hay suficiente material para comentar en estos párrafos, ¿verdad? ¿Qué deben hacer los ancianos cuando tienen que darle un consejo a alguien que no se lo ha pedido? Ponga un ejemplo. También podemos utilizar las imágenes que corresponden a estos párrafos del 10 al 12, ¿verdad? Muy bien, gracias. Vamos a invitar a la hermana Ramos, por favor. Pues antes de plantar la semilla de un terreno duro, el agricultor prepara la tierra, la ablanda, para que las semillas puedan crecer. Y luego la riega. De manera parecida, cuando se da un consejo que no se ha pedido, se tiene que preparar el terreno y para que el hermano acepte ese consejo, ya que pues si el anciano tiene la reputación de ser cariñoso y amable, será más fácil que se acepte el consejo. Muy bien. Gracias, hermana. Hermana Martínez, por favor. Sí, ya cuando se está, como dice aquí, preparando el terreno,
el anciano ve el momento adecuado para hablar con el hermano y hablarle con cariño, decirle que lo aprecia, que se preocupa por él y pues que le gustaría decirle algo, de hablarle de una cosa. Y ya en la plática sigue el anciano ablandando el terreno, reconociendo que pues todos cometemos errores, todos somos imperfectos y a veces necesitamos que nos aconsejen. Y luego dice hablarle con tacto y con mucho respeto y mostrándole lo que dice la Biblia, cuál es el paso que se ha dado. Muy bien, gracias, hermana. Correcto. Ahí lo vemos, ¿verdad? En esos... A hermana Ángeles, vamos a escuchar su comentario, hermana. Y dice que una vez que el hermano se dé cuenta de su error, el anciano plantará la semilla, explicándole de manera sencilla lo que tiene que hacer para corregirlo. Y por último, como se ha mencionado, se regará la semilla felicitando al hermano por las cosas que está haciendo y bien orando con él. O sea que es muy importante hablarle como se ha dicho, con tacto, con cariño y todo, para que no se sienta agredida la persona o el hermano o hermana, para que pueda escuchar. Muy bien, gracias, hermana. Hermana Aide. Y aquí en la ilustración dice que los ancianos necesitan amor y habilidad para darle un consejo a alguien que no se lo ha pedido. Correcto, sí, muy bien. Hermana de León, aquí adelante. Y se da consejo a alguien que no lo ha pedido. ¿Por qué? Porque dice que a veces las personas pueden dar un paso en falso, pero ellos no se han dado cuenta y no están conscientes de que necesitan ese consejo. Es por eso que se tienen que seguir los pasos que se mencionaron ya ahí en base a la ilustración de preparar el terreno, plantar la semilla y regar la semilla. Muy bien. Hermana Gamboa. Sin duda es una labor muy bonita la que los hermanos tienen que llevar a cabo. Aquí Santiago 5:15 dice, la oración hecha con fe hará que el enfermo se recupere y se acerque a Jehová. Entonces ver al hermano o la hermana enfermos en sentido espiritual. Un enfermito pues sin duda va a necesitar lo que ya se vio en el párrafo, el cariño, el amor, la bondad, la comprensión, para que pueda entonces él arrepentirse de sus pecados y haga las cosas como Jehová quiere. Muy bien. Toño. Y entonces es una labor que no es de días o semanas, es de tratar de mantener siempre la tierra blandita. ¿Para qué? Para que cuando se necesite dar un consejo sea más accesible, ¿verdad? Porque si cada que necesitemos dar un consejo necesitamos preparar el terreno, plantar la semilla, ahora sí regarla, pues va a ser demasiado difícil. Entonces es una labor que debe ser continua, el de mantener una estrecha relación con los hermanos de la congregación. Gracias. Gracias, hermanos, por todos sus muy buenos comentarios. Sin duda alguna, ahí vamos viendo precisamente cómo dar un buen consejo y que estos sean útiles, ¿verdad? Nada más en forma de resumen, podemos describir las imágenes para que nos quede todavía aún más clara esta información. Ahí describimos la imagen y vemos detalles, si ustedes pueden describirlo y hacerlo así. Primero, y luego después, y por último, ¿verdad? Hermana Cámara, por favor. Vemos que el anciano prepara el terreno, es decir, el corazón del hermano continuamente, ¿verdad? Sin que sea ya el momento de dar un consejo. Todo el tiempo nuestros hermanos hacen eso, están con nosotros mostrándonos amor y cariño. Pero cuando identifica un problema, entonces dice que tiene que plantar una semilla, explicándole que ha cometido un error. Y después de que se lo explica, lo riega diciéndole con cariño también las cosas que hace bien, lo felicita y ora por él para que pueda superar este problema o esta debilidad por la que está pasando. Muy bien, gracias, hermana. Interesante lo que nos muestran las imágenes, ¿verdad? Siempre preparar la tierra. La Biblia es la semilla con la que vamos a trabajar, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, importantísima la oración, ¿verdad? Seguir regando esa semillita. Vamos a pasar adelante, hermanos. Vamos a leer el siguiente párrafo, el párrafo número 13, por favor. A veces puede que un anciano diga una cosa
y el hermano que recibe el consejo entienda algo distinto. ¿Qué pueden hacer los ancianos para evitar ese malentendido? Pueden hacer preguntas con tacto para asegurarse de que la persona ha captado bien el consejo y sabe cómo aplicarlo. Bien, pregunta párrafo 13, hermanos. ¿Qué pueden hacer los ancianos para asegurarse de que la persona ha entendido bien el consejo? Hermana Laura. Bueno, pueden hacerle preguntas con tacto para asegurarse de que la persona ha captado bien el consejo y sabe cómo aplicarlo. De esa manera, como dice Eclesiastés 12:11, sus palabras serán como clavos bien puestos. Muy bien. Gracias, hermana. Arlet. Y es que cuando el anciano diga una cosa, quizás el hermano que está recibiendo el consejo entienda algo distinto y esto pueda verse como un malentendido. Es por eso que el anciano tiene que asegurarse de que la persona ha captado muy bien el consejo. Muy bien, gracias, hermanos. Correcto. En el momento adecuado y de la manera adecuada. Ahora vamos a ver esta parte. Párrafo número 14. Como todos somos imperfectos, tarde o temprano haremos o diremos cosas que molesten a los demás. La Biblia dice que en ocasiones podemos incluso enojarnos unos con otros, pero debemos resistir el impulso de dar un consejo cuando estemos enojados. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Si damos un consejo estando enojados, probablemente lo único que lograremos será empeorar las cosas. Eso no significa que nunca debamos decirle cómo nos sentimos a la persona que nos ofendió. Pero es mejor que esperemos a estar tranquilos antes de hablar. Veamos qué podemos aprender de Eliú, que le dio buenos consejos a Job. Bien, gracias, Jairo. ¿Qué pueden hacer los ancianos para asegurarse de que la persona ha entendido bien el consejo? Perdón, ese es el párrafo 13, ¿verdad? Párrafo 14 dice, ¿por qué no debemos dar un consejo cuando estamos enojados? Gracias. Hermana Raquel, por favor. Raquel de Guerrero. Gracias, hermano. Santiago 1:20 nos dice que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Entonces, si damos un consejo estando enojados, probablemente lo único que logremos es empeorar las cosas. Por eso es mejor que esperemos a estar tranquilos antes de hablar. Muy bien, sí. Gracias, hermano. Aquí adelante vamos a escuchar a Yajaira. Sí, la Biblia dice que en ocasiones podemos incluso enojarnos unos con otros, pero debemos resistir el impulso de dar un consejo cuando estamos enojados. Como ya dijimos, porque lo único que lograremos será empeorar las cosas, pero debemos esperar a estar tranquilos antes de hablar. Correcto, muy bien. Sí, ¿verdad? Martín. Se cita el caso de Eliud cuando fue a ver a Job. Él estaba enojado. Entonces, ¿qué hizo Eliud? Pues dice que se esperó para calmarse. Después de que se le pasó el enojo, entonces sí, empezó a hablar con Job. Gracias, gracias Martín. Hermano Acevedo. Y es que tal vez podamos darnos cuenta de alguna situación que nos moleste mucho y nos haga enojar. Pero si nos enojamos y hablamos estando enojados, podemos decir o hacer algo que ofenda a la otra persona y le pudiéramos llegar a hacer mucho daño. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con una actitud así. Muy bien, sí. Ahí mismo, hermana Gamboa. Y como los hermanos seguirán el consejo y la guía de Jehová, pues se aplica el texto de Colosenses 3:13, dice, sopórtense unos a otros, perdónense con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que también háganlo igual. Entonces se tiene que imitar el ejemplo de Jehová siendo amorosos. Muy bien. Gracias, hermana, por seguir usando los textos que aparecen ahí en el párrafo. Hermano Martínez. El dicho común es el que se enoja pierde. Cuando alguien da un consejo así en esas situaciones, cuando molesto,
Quizás sea la primera, pero la próxima vez ya alguien ya no se va a acercar con él a pedir un consejo. Y quien se den cuenta de que eso pasó, tampoco lo van a abordar. Entonces, se pierde mucho cuando no se controlan las emociones en un momento como ese. Correcto, muy bien. Muchas gracias, hermanos, por sus muy buenos comentarios. Vamos a pasar al párrafo número 15 y seguir viendo el ejemplo de Eliú. Eliú estuvo varios días escuchando cómo Job se defendía de las acusaciones de sus supuestos amigos. Aunque sentía lástima por Job, también se enfureció con él porque para defenderse dijo cosas sobre Jehová que no eran ciertas. Aún así, esperó con paciencia hasta que le llegó el turno de hablar, y entonces aconsejó a Job con calma y mucho respeto. Su ejemplo nos enseña una lección muy importante. Los consejos hay que darlos en el momento adecuado y de la manera adecuada, es decir, con respeto y amor. Muy bien. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Eliú? También podemos ver la imagen. Gracias, Santiago. Los consejos hay que darlos en el momento adecuado y la manera adecuada, es decir, con respeto y amor. Gracias, muy bien, Santiago. Allá en la sala auxiliar está la hermana Carolina de Huerta. Sí, se puede ver cómo Eliud estuvo varios días escuchando, ¿verdad? Observando cómo Job se defendía de las acusaciones. Sentía lástima por él, pero también le dio mucho coraje que para poder defenderse, pues dijo de Jehová que no era. Pero él lo que hizo fue esperar con paciencia hasta que llegara el turno y el momento oportuno para hablar con él y darle el consejo, y lo hizo con calma y mucho respeto. Muy bien, sí. Gracias, hermana. Aquí adelante, hermana Martínez. Y así vamos a copiar nosotros el ejemplo de Eliú. Eclesiastés 3:1 y 7 dice que para todo hay un tiempo. El versículo 7 dice, hay un tiempo de hablar y uno de callar. Así que hay que intervenir en el momento adecuado y dar el consejo con respeto y amor, como lo hizo Eliú con Job. En Job 33:1 al 7 le decía, mira Job, por favor, escúchame, óyeme. Le hablaba con mucho amor y respeto, y es un buen ejemplo para nosotros. Muy bien, gracias, hermana. Antonio. Sí, viendo las palabras de Eliú en Job 33:1 al 7, él hace expresiones de mucho respeto. Le comenta que es el Espíritu de Jehová el que le está ayudando a darle un consejo, no de parte de él. Y luego aparte le dice, también fui formado del barro igual que tú. O sea, es decir, nunca se puso en una posición superior a Job, siempre con mucho respeto y sinceridad. Gracias, muy bien. Ahí, hermana Dorita de García. Que aunque Eliú se había enfurecido con Job, él esperó a calmarse y luego lo aconsejó con mucho respeto. Correcto, bien. Hermano Abel Rodríguez, por favor. Los ancianos también aprendemos mucho del ejemplo de Eliud, porque a veces tenemos la idea correcta de atender los asuntos con prontitud, y pudiera ser que pensáramos en eso, decir, no, pues atender las cosas con prontitud es rápido, ¿verdad? ¿Ves algo? Tal consejo, salita veo, vámonos para allá. Y no, ¿verdad? De Eliud aprendemos esto, que nos esperamos, visualizamos las cosas, tratamos de investigar, de estar seguros de la situación y nos preparamos para decirlo de la mejor manera. Entonces, para eso requiere un tiempo determinado. Muy bien, sí, correcto. Gracias, hermano. Pues ahí ya vimos entonces este subtítulo, ¿verdad? En el momento y en la manera adecuada también, ¿verdad? Siguiendo ahora el ejemplo de otro personaje bíblico importante, ¿verdad? Eliú. Vamos a ver el siguiente subtítulo y final. No dejemos de dar y aceptar buenos consejos. Párrafo 16. El texto temático de este artículo dice que Jehová nos aconseja con sus ojos puestos en nosotros. Esto quiere decir que
cuando nos da un consejo, sigue pendiente de nosotros para ayudarnos a ponerlo en práctica. ¡Qué buen ejemplo! Cuando tengamos que aconsejar a alguien, imitemos a Jehová y sigamos pendiente de esa persona para ayudarle en lo que podamos a aplicar el consejo. Bien, vamos a leer Salmo 32:8, hermanos, por favor. Gracias, hermana Raquel. Te haré tener perspicaz, te enseñaré el camino por el que debes ir, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Muy bien. ¿Qué aprende usted de lo que dice el Salmo 32:8? Coral. Sí, pues nosotros debemos de imitar el ejemplo de Jehová, así como Él está pendiente de nosotros cuando nos da un consejo, nosotros debemos de hacer lo mismo cuando aconsejamos a alguien, ya que debemos de estar pendientes de esa persona para poder ayudarla en lo que podamos a que aplique el consejo. Gracias, muy bien. Hermano Cámara. Tal vez solamente una pregunta, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Algo que se te ofrezca. Es algo tan sencillo, pero estar pendientes de que el hermano, la hermana está sirviendo a Jehová fielmente y aplicando el consejo, eso ayuda mucho. Muy bien. Ahí se ve, ¿verdad? El estar al pendiente o tener ese interés, ¿verdad? Hermana Alonso. Sí, ese estar al pendiente o tener los ojos puestos en nosotros no es con el afán de ver, de crítica, ¿verdad? A ver en qué nos equivocamos o a ver si estamos haciendo las cosas bien. Se mencionaba una vez en un discurso en una asamblea que es como cuando un niño está aprendiendo a caminar, ¿verdad? Estamos, pues literalmente no le quitamos la vista, ¿verdad? Pero para que no se vaya a ir de lado, no se vaya a caer. Así Jehová con ese objetivo tiene los ojos puestos en nosotros. Gracias, hermana. Buen ejemplo también, ¿verdad? Gracias. Vamos a continuar. Párrafo número 17, por favor. Ahora, más que nunca, necesitamos dar y recibir buenos consejos. Los ancianos que dan consejos específicos y basados en la Biblia son como corrientes de agua en una tierra árida. Estamos muy agradecidos de contar con amigos que saben lo que queremos oír, pero se atreven a decirnos lo que necesitamos oír. Sus palabras son tan valiosas como manzanas de oro en adornos de plata. Sigamos cultivando la sabiduría que necesitamos, tanto para dar buenos consejos como para aceptarlos. Muy bien, gracias Jairo por la lectura de los párrafos. Vamos a leer Isaías 32, 1 y 2. Ahí la hermana, por favor. Mira, un rey reinará con rectitud y príncipes gobernarán con justicia, y cada uno de ellos será como un refugio contra el viento, un refugio contra la tormenta de lluvia, como corrientes de agua en una tierra árida, como la sombra de un peñasco inmenso en una tierra reseca. Muy bien. ¿Qué se puede decir de los ancianos que dan consejos específicos y basados en la Biblia? Muy bien, gracias. Hermano Acevedo. Pues que dar un consejo con palabras apropiadas, palabras bien pensadas, palabras de ánimo y de estímulo, pueden llegar a ser como la ilustración que hace ahí de aguas refrescantes en un desierto. Definitivamente una corriente de agua pues puede ayudar mucho a una persona, puede inclusive hasta conservarle la vida también. Entonces así de esa manera puede ser un consejo apropiado en el momento adecuado. Muy bien, gracias. Hermano Jesús Rodríguez. Pues lo que podemos decir de los ancianos que dan ese tipo de consejo es que de veras nos ayudan mucho para soportar los problemas, dificultades que vengan y que vienen. Entonces nos están encaminando hacia la vida eterna. Muy bien, gracias. Vamos a escuchar a Aarón.
Y a veces podemos tener amigos ancianos, ¿verdad? Y podemos pedirles a veces un consejo y ellos nos podrían decir lo que quisiéramos oír, ¿verdad? Pero oír a veces esto, ellos nos dicen lo que necesitamos realmente y vemos cómo Proverbios 25:11 los considera a los ancianos como manzanas de oro en adornos de plata. Así es la palabra dicha en el momento oportuno. Gracias, Aarón. Correcto. Hermana Anita Ramos. Sí, hermano, necesitamos más que nunca ahorita el consejo, porque como dice 2 de Timoteo 3:1, dice, pero deben saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Entonces ahora más que nunca necesitamos recibir el consejo y aceptarlo, ¿verdad? Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles y más que se van a poner difíciles. Entonces por eso necesitamos esa ayuda. Bien. Gracias, hermanos. Hermana Hernández. Entonces nosotros debemos estar muy agradecidos, contar con los ancianos de la congregación y amigos que saben que lo que queremos oír, pero más agradecidos debemos de estar con decirnos lo que necesitamos oír, porque así pues como ya se mencionó son como manzanas de oro en adornos de plata, y el seguir cultivando la sabiduría de Jehová por medio de la Biblia, pues necesitamos tanto dar buenos consejos como saber aceptarlos. Muy bien. Gracias, hermana Gamboa. Entonces a mí me deja una bonita enseñanza. Dice aquí, estamos muy agradecidos de contar con esos ancianos aquí en la congregación. ¿A qué me anima? Pues me anima a abordarlos. Si yo necesito un consejo, recibirlos. Si en realidad ven que yo necesito un buen consejo, porque sé que se van a guiar precisamente en la Biblia y van a mostrar el amor que Jehová nos tiene. Gracias, hermana. Bien. Muchas gracias, hermanos, por sus muy buenos comentarios y el apoyo que dan ahí a la revista, ¿verdad? Con su buena preparación. Vamos a ver el recuadro que debemos recordar en las siguientes situaciones. Cuando nos piden un consejo, ¿qué vamos a recordar? Muy bien, gracias. Hermano Marco Martínez Calderón. Analizar si realmente sabemos del tema. Muy bien. Sí, ¿verdad? Así podemos ir pensando. Hermana Alonso. Sí, tal como dice Proverbios 15:28, es sabio investigar antes de hablar, ya que un mal consejo podría traer consecuencias negativas y no quisiéramos que eso pasara. Sí. Hermana Mirtala. Sí, también es bueno recordar que tenemos que tomar el tiempo para meditar si el consejo que vamos a dar está de acuerdo con el punto de vista de Jehová. Muy bien, importante, ¿verdad? También. ¿Qué debemos recordar cuando tenemos que dar un consejo sin que nos lo pidan? Bien, acá adelante, bueno, en medio, hermana Carolina de Guerrero. Bueno, hay que recordar la ilustración, hay que preparar el terreno, saber prepararlo incluso desde antes, ser amorosos, ser buenos compañeros, buenos cristianos. Después hay que sembrar la semilla y al último regar la semilla. Y también se nos aconsejaba seguir al pendiente de esa persona a ver si entendió el mensaje correctamente. Gracias. Gracias, hermana Martínez. Y en el caso de los ancianos, como vimos, hermano, si van a dar un consejo, primero se tienen que asegurar si el hermano realmente ha dado un paso en falso o solamente se trata de una decisión personal. Gracias. Toño. Y asegurarse de la situación, ¿verdad? Y como dice Gálatas 6:1, también uno vigilarse a sí mismo para que no sea tentado también. Muy bien, sí. Gracias, hermana Claudia. Y recordar que la base de todo siempre sea el amor, porque la justicia de Dios está ahí. Cuando damos un consejo basado en el amor, la justicia de Dios obra. Gracias, hermanos.
que vamos a recordar cuando estamos enojados. Muy bien. A ver, hermana Luna, por favor. Hermana Luna. Tal como en el caso de Liu, tenemos que estar calmados, no estar enojados. La lección que nos dejó el caso de Liu es que tenemos que saber dar consejos en el momento adecuado, la manera adecuada y con respeto y amor. Muy bien, gracias, hermana Juanita. También recordar las palabras de Eclesiastés 3:7, que hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Muy bien. Sí, hermana de León. Ilustración que se pasó, ahí se ve a Eliú que está escuchando a Job y aunque Eliú estaba enojado, él controló sus emociones, se tranquilizó y escuchó pacientemente a Job. Muy bien. Allá en la sala auxiliar hay una mano levantada, es la hermana Carolina, creo. Sí, también si damos un consejo y estamos enojados, pues la cosa se va a poner peor, ¿verdad? Por eso es mejor esperar, estar tranquilos de hablar y, como ya se comentó, hacerlo con respeto y amor. Muy bien. Muchas gracias, hermanos, por sus muy buenos comentarios. Sin duda alguna este artículo nos educa, ¿verdad? Nos sigue educando y enseñando cosas muy valiosas como lo es el consejo, ¿verdad? Que sea bueno y que sea útil. Vamos a concluir nuestra reunión, hermanos, entonando la canción número 109. Esta canción lleva el tema Amémonos de todo corazón. Y al finalizar vamos a invitar al hermano Julián Cámara para que él nos despida con la oración.